La razón de ser comunidad cristiana es proclamar el Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos, manifestar el poder del reino y crecer como familia espiritual. Bien, gloria a Dios. Vamos a entrar en materia. Estábamos hablando acerca de la parábola del sembrador y soy reiterativo y me gusta ser así. Esta parábola habla acerca del poder de la semilla cuando es sembrada en las personas, ¿ya? Y Jesús habla la parábola del sembrador y es interesante porque luego de eso los discípulos lo buscan a Jesús y le piden que les explique la parábola. Y el Señor les dice, ¿cómo no entendéis o cómo no entienden esta parábola? Si no entienden esta parábola, no van a poder entender las otras parábolas. Amén. Así que la parábola del sembrador es la mamá parábola. Eso significa que es la base para nosotros entender todas las demás parábolas. Voy a ser más incisivo aún. Si tú y yo no entendemos la parábola del sembrador, no vamos a entender ninguna de las otras parábolas. ¿Ya? Ahora, esta parábola trata acerca del poder de la palabra de Dios como una semilla que es sembrada en nuestro corazón. Amén. Y eso es importante. Vamos a Marcos capítulo 4, por favor, rápidamente. Hemos hablado ya acerca de la semilla que cae al lado del camino. Hemos hablado ya sobre la semilla que cae en terreno pedregoso, la semilla que cae entre espinas. Y hoy día vamos a hablar de la semilla que cae en el buen terreno de nuestro corazón. Amén. Hoy día terminamos esta serie. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, verso 15, por favor. Marcos 4, 15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Recapitulando, en la versión de Mateo 13 habla de la misma parábola y dice que la semilla sembrada en el camino es cuando uno recibe la semilla pero no entiende la palabra, y porque no entiende la palabra viene el diablo y roba la palabra. Amén. Entonces es fundamental que entendamos la palabra de Dios. Amén. Y es fundamental que una vez que entendemos la palabra de Dios comencemos a poner por obra la palabra de Dios. Ese es el gran problema. A veces la iglesia sabe mucho en general. Los cristianos saben mucho a veces, pero mucho en la cabeza y poco en el corazón. Yo practicaba arte marcial y los chinos tienen algunos dichos interesantes. Yo me relacionaba con algunos chinos y cuando un chino hablaba mal de otro decía, este tiene corazón de pollo, decía. O sea, y a veces hay cristianos así, mucha cabeza, mucho concepto, pero poca vivencia, corazón de pollo, chiquito. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, cuando tú entiendes la palabra, tú tienes que poner por obra la palabra. Y cuando tú pones por obra la palabra, eso asegura que la palabra va a dar resultado en tu vida. Amén. Luego, Jesús está explicando y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Estoy leyendo el verso 16 de Marcos 4. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esa es una promesa vedada que nadie confiesa. Señor, gracias porque estoy recibiendo tu palabra y enseguida va a venir persecución y tribulación. Yo creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez han orado así? Yo no. Pero va a venir. Cuando te quieres poner serio con Dios y quieres empezar a servirle más, va a haber más oposición. Quiero que me presten atención, por favor. El diablo nos estudia, hermanos. El diablo no sabe todo. El diablo no es como Dios. El diablo no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. El diablo es como un ratón con micrófono. ¿Ya? O sea, si escuchas algo amplificado, poco vale como quien sea el que hable, va a salir amplificado. Ahora, no estoy
trayéndolo al diablo para abajo, digamos, pero yo no le voy a dar, no le voy a rendir honra a él. Ahora, el diablo no sabe todo. Él no sabe todo. Él quiere que nosotros pensemos que es como Dios, que permanentemente Dios y el diablo están haciendo pulsetas para ver quién gana. No, el diablo no, tiene limitaciones, es un ángel caído. Ahora, lo que el diablo sabe de nosotros es porque cuando él cayó, hubieron muchos demonios, muchos ángeles que cayeron con él y vinieron a ser demonios, huestes espirituales. ¿Ya? Y él asigna muchas veces espías, si quieres así, verlo así, para que te estudien. Entonces, la información que el diablo tiene acerca de tu vida y de mi vida no es porque él sepa todo, sino porque hay alguien asignado a espiarnos. Y él sabe y nos conoce y nos estudia. Entonces, si hay una iglesia donde se enseña sobre sanidad, por ejemplo, sobre milagros, sobre sanidad, y la gente aprende a desarrollar su fe para recibir sanidad, muchas veces cuando viene enfermedad sobre alguien y uno está firme en la fe, puede ir al médico, yo no estoy en contra de eso, pero lo primero que deberíamos hacer es orar al Señor y creer por la sanidad. Amén. Entonces, la gente comienza a caminar en eso, y enfermedad no viene a ser un gran problema. Entonces el diablo utiliza otras herramientas, no siempre enfermedad, pero ¿qué tal algún problema económico, alguna emergencia, algo económico? Tú tienes tu presupuesto medio ajustado en el mes, pero surge un problema que tienes que pagar. Entonces eso te desequilibra. Y hay gente cuando alguna situación económica le es cortada, le es restringida, se pone nerviosa entre los cristianos. Haremos de cuenta que hay como cañerías o mangueras, sanidad, guía del Señor, prosperidad o provisión. Y el diablo a algunos les pisa la manguera de prosperidad y uno ya se pone medio nervioso. Y el diablo nos estudia. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es a no depender de circunstancias. La Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Andamos por las convicciones internas que tenemos, por la confianza que tenemos en Dios, no por las circunstancias. Amén. Entonces, cuando tú empieces a caminar en fe y tú permites que la palabra de Dios dé fruto en tu vida, tú vas a poder ser capaz de gozarte en el Señor a pesar de las circunstancias. ¿Has leído? Creo que es en el Antiguo Testamento, no creo, estoy seguro. Era el profeta Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ¿no? Y las vides no den fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, con todo yo me gozaré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Ahora, ¿cuándo es que ese verso trae beneficio a tu vida realmente? O esos versos, cuando tú los vives. Cuando abres el refrigerador y solo está el gas, ¿no? Que congela las cosas y tu tomate ahí, el último en la esquina. Aleluya. El Señor me va a proveer. Amén. Voy a seguir adelante. Amén. Eso es importante. Hay un predicador, se llama T.D. Jakes. No lo sigo mucho, tiene algunas cosillas un poco controversiales, pero es un buen predicador. Y él dice, si tú no te ríes en el Señor y te gozas, el diablo va a pensar que su plan le está surtiendo efecto. Ríanse, por favor. Yo no puedo reír, todavía estoy casa-ventana de ese lado. Este día, yo puedo reír un poco más. Voy a reír. Listo, para que no me vean. Amén. Tienes que aprender a gozarte. Gloria a Dios. Viene persecución a veces. A veces vienen problemas cuando te pones serio con Dios porque el enemigo te estudia. Pero aunque estudie, aunque ponga oposición, seguimos adelante y nos gozamos en Dios y lo obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Básicamente ese es un pensamiento mundano. Los afanes de este siglo, la codicia, las cosas, ¿no? Eso puede ahogar. Ahora la pregunta es, sé que somos cristianos, no voy a cuestionar jamás la relación de nadie con Dios, nadie que profesa ser cristiano, pero ¿cuánto el Señor tiene de ti? Porque generalmente pensamos cuánto tenemos nosotros de Dios, ¿no?
y no entendemos que si hemos nacido de nuevo y hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya tenemos todo de Dios para nosotros en nuestro espíritu. Pero la pregunta es ahora, ¿cuánto Dios tiene de ti? Hay gente que está tan llena de su propio pensamiento egoísta que Dios no tiene mucho espacio para gobernarlos. Estamos tan llenos de nosotros mismos a veces que no hay espacio en Dios. Y no es la falla de Dios, hermanos. Ahora, hemos cantado Yo te busco, por eso nos hemos puesto medio románticos con el Señor hoy día, gloria a Dios. Pero tenemos que siempre filtrar todo eso desde nuestra posición en Cristo, quiénes ya somos, qué es lo que ya tenemos. Y si no sabemos, hay que ir a la palabra y hay que aprender esa palabra. De eso vamos a hablar ahora. Bien, luego dice, verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en Mateo dice, son los que oyen la palabra, la reciben y la entienden. Por eso es que hay que entender la palabra. ¿Puedes repetir conmigo? Fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, no está hablando de dinero. No está hablando de dinero. Está hablando de la semilla de la palabra plantada en tu corazón. Puede ilustrar en el sentido de la semilla, uno nunca cosecha lo que siembra. Uno cosecha lo que siembra multiplicado. Hablando en cantidad multiplicada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? 30, 60 y 100 por uno. Bien, pero muchos utilizan estos versos para hablar, para recoger ofrendas. No, puede ilustrar un principio, pero esto está hablando de algo mucho más importante que el dinero. Está hablando de la palabra de Dios en nuestra vida. Tú puedes no tener mucho dinero en esta vida, pero si tú tienes la palabra de Dios en tu vida, te va a ir bien y tú vas a manifestar la bendición de Dios y la provisión va a llegar. Amén. La palabra es lo más importante. Gloria a Dios. Y no desprecio el dinero, pero a veces se trastocan, se dicen cosas o le hacen decir cosas a la palabra que la palabra de Dios nunca dijo. El deseo de Dios en nuestra vida es que nos vaya bien. Pero la base para que nos vaya bien es que nosotros conformemos nuestro carácter, nuestro ser interior a la imagen de Jesús y aprendamos a caminar como Él. Aleluya. ¿Y eso qué significa? Ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios, poniendo por obra. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hemos hablado de los de junto al camino, hemos hablado de los lugares pedregosos, hemos hablado de los que están sembrados entre espinos. Vamos a hablar de la buena tierra. Aleluya. Dice, la buena tierra caracteriza a las personas que primeramente oyen la palabra y la entienden. ¿Puedes repetir conmigo? Oír la palabra y entender la palabra. Ese es el punto. Hay otra historia y otra parábola, ¿se acuerdan de los dos cimientos? Una persona escuchó el mensaje. Dice, ¿a qué voy a comparar esta persona que escucha la palabra pero no la pone por obra? Semejante es a la persona que construye en la arena y viene la tempestad, ¿no ve? Viene la tormenta y pierde lo que ha construido y es grande su ruina. ¿A quién voy a comparar? A la persona que escuchando mi palabra la pone por obra. Es semejante a la persona que construye en la roca. Viene la tempestad, viene la tormenta, pero su construcción permanece y no pierde nada. Es lo mismo. La esencia del mensaje es el mismo. Son dos personas diferentes expuestas a la misma palabra. Amén. Y que experimentan las mismas dificultades, pero tienen resultados totalmente diferentes. ¿Qué determina el resultado? Que una construyó en la arena y otro construyó en la roca. Que uno hizo la palabra, uno escuchó y no puso por obra, y otro escuchó y puso por obra. Eso tiene que hablarnos fuerte a nosotros, porque nosotros creemos que si nos va mal en la vida es porque Dios quiso que nos fuera mal. Y le echamos la culpa a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Vamos a llegar al cielo y muchos vamos a llorar.
Muchos vamos a llorar de alegría. Y muchos vamos a llorar de, pucha, llegué, pero pensar que tanto he sufrido ahí abajo y Dios ya había provisto todo para mí. Y el Señor decía, llegaste, pero macho, nos va a enfriar, ya estamos en el reino manifestado. Dios no hace acepción de personas. Y yo les digo algo, hermanos queridos, si nosotros desarrollamos fe en nuestra vida, comunión con Dios, comunión con la palabra, comunión con el Espíritu Santo, nosotros podemos ser gobernados, guiados por el Señor en nuestras decisiones y nos va a ir bien. Pero hay mucha gente que no le va tan bien y culpa a Dios. Mira cuáles son tus decisiones el último tiempo. No culpes a Dios. Hay gente que cuando no le va bien deja de ir a la iglesia cuando le va mal. Hermano, ¿por qué ya no vienes? No, es que yo he orado y el Señor no me ha respondido. Ajá. Jesús es nuestra respuesta y Él ya ha respondido. En Él tenemos todas las cosas. A veces es un problema de falta de conocimiento o no entendemos a Dios. Ya les he dicho, hay gente que habla de Dios pensando que el abordaje es que Dios, para ser Dios y demostrar que es Dios soberano, algunos manda al infierno y otros al cielo. Es lo que enseñan algunos. Había un teólogo, su nombre es con C, comienza, ¿no? Con C y termina con O, ¿no? Y enseña en esencia eso. Eso no es verdad, hermano. Dios no hace acepción de personas, Dios es bueno, pero Dios nos hace responsables a nosotros de creerle y obedecer. Amén. No es muy popular eso. Si yo empezara a decir, Dios te va a dar dinero, todo lo que siempre vas a cosechar 100 por 1, hay riqueza y todo lo más, amén, gloria a Dios, aleluya, todos felices. Pero están 20 años, siguen en deuda, entonces no está funcionando. Dios nos puede librar de las deudas, Dios puede proveer y Él ya ha provisto en Cristo Jesús, pero la base no es esa, la base es la palabra. Amén. Gracias por su entusiasmo. Aunque tal vez no me digan nada, es la verdad. Igual, la verdad no deja de ser verdad porque yo no diga amén, hermano. Ahora, la voluntad de Dios en nuestra vida es revelada por la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú tienes que ser capaz de identificarte con la palabra y hallarte en la palabra de Dios. Al recibir, entender, actuar en la palabra de Dios, estas personas, las personas que reciben la palabra de Dios, son transformadas por la renovación de su entendimiento, llegan a ser fuertes y consistentes en su propio caminar diario. Es como el papá, es como la mamá. Los papás tienen hijos, hay problemas en la economía, los papás siguen yendo a trabajar, siguen yendo a buscar trabajo, no se rinden. No dicen, me han despedido el trabajo, no hay trabajo, ya no va a hacer nada. No, miras a tu hijo y haces algo. ¿Sí o no? Es lo mismo, porque hay un compromiso en nosotros. Es lo propio. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana entendemos que Dios es bueno, que el enemigo es malo, que va a haber situaciones complicadas en este mundo, pero que a pesar de estas cosas somos en Cristo más que vencedores, nosotros vamos a ocupar ese lugar y vamos a caminar como más que vencedores. Eso es importante, eso es vital. Amén. Yo no soy simplista y ustedes me conocen lo suficiente. Yo no creo ese meme que dice, tu prueba de hoy será tu testimonio de mañana. Depende cómo actúes. Si te rayas no va a ser tu testimonio de mañana. Va a ser el acta de defunción de tus motivaciones. ¿O no? No porque estés bajo ataque significa necesariamente que la victoria está asegurada. La victoria ya te ha sido dada en Cristo. Pero para manifestarla nosotros tenemos que hacer algo. Y ese algo es conocer la palabra de Dios, caminar en ella y conocer más a Dios. Dios es bueno, hermano. Él no es nuestro problema. Él es nuestra solución. Hace años cuando yo era inmaduro me pasaba algo, no me pasaba lo que quería que me pase. Yo me enojaba con Dios. No hablaba con Dios, no oraba por los alimentos. Muchos años atrás, ya más de 30 años, no me juzguen. No era ayer, hermanos. Ayer he orado, les prometo que he orado, esta mañana también. ¿Ya? Muchos años atrás. Y después descubrí de años, de caminar con Dios, lo diremos así, que no afectaba la cosa. Dios no respondía a mis berrinches. Entonces tal vez el que tiene que cambiar soy yo. Me puse serio con la palabra, empecé a estudiar la palabra y empecé a caminar.
¿Todavía hay luchas? Claro que sí. A veces le digo a Dios, Señor, qué emocionante es esta situación. Haz algo. Yo creo que tú haces algo y Dios lo hace. Pero no porque sea un padre que me está mimando o malcriando, sino porque me ha enseñado y estoy aprendiendo, estoy en el proceso todavía de aprender de caminar por fe. Amén. Y entender cuál es mi posición con Cristo. Ahora, estas personas que son transformadas por la palabra de Dios, que reciben la palabra de Dios porque la entienden y caminan en eso, han aprendido a ir a la palabra por sí mismas. Han aprendido a estudiar la palabra, a meditarla. No quiero hacer encuestas, hay encuestas odiosas desde el púlpito que se hacen. ¿Cuántos ayunaron este último año? ¿O cuántos días es lo máximo que uno ayuna? No quiero hablar mucho de eso. Pero bueno, vivimos en Cochabamba, así que tenemos una gran aproximación a las ilustraciones con comida, porque toca el fondo de nuestro ser cuando hablamos de comida en Coche. Vivimos para comer aquí, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros comeríamos una vez a la semana nada más? Nadie. Todos buscamos comer cada día en bases regulares, pero no una vez, no 2 veces, unas 3 veces, 4 veces, jueves video sucho, clásico, ¿no ve? Te intoxicas de comida, ¿no? Pero lo único que haces respecto de la palabra es venir, a veces escuchas el mensaje del pastor Luis, a veces pones a Dante Gebel por los chistes en internet. Bueno, dice cosas mejores que chistes también, es un hecho, por favor, no me malentiendan. Y tu dieta es muy así, ¿no? Y estás esperando que te vaya bien en la vida, dependiendo de otros. Yo creo en el ministerio de la enseñanza, pero esto solo debe ser la base. Tú tienes que ir a la palabra por ti mismo. Tú tienes que aprender por ti mismo, abrir este libro bendito y estudiarlo, y leerlo, y confesarlo, y creerlo por ti mismo. Amén. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para alimentarte, pero no estoy para abrirte la boquita y meterte el pasto, ¿no? Vea, ovejita del Señor. A ver, abrí. Mastica. No hago eso, no vamos a hacer eso. Tienes que aprender a ir por ti mismo. Es tu relación con Dios. Yo soy un facilitador, pero no es el Padre, el Hijo, el Espíritu y el pastor, o el apóstol, o el profeta, o el patriarca, o lo que quieran ahora que se inventan. Es nuestra relación con Dios. Amén. Ahora, vamos a la palabra. Dice, como consecuencia de ir por nosotros mismos a la palabra, estas personas o nosotros vamos a ser cambiados, transformados, vamos a ser fructíferos, vamos a traer fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Un árbol se conoce por el fruto que da. Nosotros somos conocidos por el fruto que damos. Hay gente que si es difícil de tratar y de llevar, no estoy hablando de cristiano, puede ser cristiano o no cristiano, no hace la diferencia. Hay gente difícil de llevar, que cuando ves que está viniendo a vos da ganas de sacar el celular y decir, hola, sí, ahorita. No lo voy a hacer, nunca lo he hecho. Pero yo conozco pastores que te sacan el celular para no saludarte. Y hay gente de esas. Y no tiene que ser pastor, no se horroricen. Hermanitos, primos también, gente que no conoce al Señor, que es de difícil trato. Tú no buscas a esa gente. Dice que un hombre estaba deprimido, subió a un puente y estaba a punto de saltar, iba a suicidarse. 3 de la mañana y había uno que pasó en su auto, estacionó el auto y le dijo, bueno hombre, ¿por qué va a saltar? La vida es hermosa, tengo muchos problemas, pero yo quiero ser su amigo. No, voy a saltar. No salte, dígame sus problemas, déjeme aconsejarlo, déme un tiempo. Después de 2 horas los dos saltaron. No te digo que no te detengas a ayudar a la gente, pero si ayudas a la gente, hazlo desde tu posición en Cristo. Cuando das consejería, recibes todo y uno tiene luego que ir, ¿no?, donde hacen el compostaje, ¿no?, de la basura y sacar todo, ¿no? Porque si no, uno entra en depresión con los problemas de otros. Bien, Santiago 1:21. Santiago, si podemos ponerlo, Santiago capítulo 1, verso 21 y siguientes.
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Puedes repetir después de mí? La palabra implantada, cuando es recibida por mí, puede salvar mi alma. Y hemos hablado un poquito de eso en la primera sesión, y hoy día voy a profundizar un poco. Nosotros a veces escuchamos salvación y creemos que es cielo, infierno, nuevo nacimiento o nada, ¿no? O ser pecador. Y si bien hay una gran diferencia entre cielo y infierno, y esa diferencia está en la Biblia, destino eterno, ser nacido de nuevo o no ser nacido de nuevo, la palabra salvación del alma o la frase salvación del alma, de acuerdo al contexto, no está refiriéndose a la experiencia del nuevo nacimiento. Ahora préstame atención, porque ahí es donde muchas veces nosotros nos perdemos. Préstame atención. Consideraciones en el contexto. Santiago, medio hermano de Jesús, para cuando escribe la carta, él ya es uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Y Santiago, la carta de Santiago, es una carta muy práctica. No es un tratado teológico, es una carta práctica. Ya lo he dicho, es el único libro en la Escritura que gasta un capítulo entero en hablar sobre la lengua. Así que Santiago la tenía clara. Estudié el capítulo 3. Entonces es práctico. Santiago está escribiendo desde un corazón pastoral, queriendo aconsejar a hermanos, principalmente a hermanos cristianos, creyentes, que habían salido de Jerusalén y habían escapado. ¿Qué ha pasado? Siri me está contestando. Qué raro, porque Siri no sirve. Perdón, no sirve, Giancarla, no. Ya, ok, Google. Okay. Google está mejor, porque Siri no sirve. De hecho, los de Google van a vender la tecnología de Hey Google para que a ver si Siri resucita. No me gusta iPhone, ¿ya? Pero no se preocupen, es solo Nvidia. Ok, sigamos, sabemos. Gracias. Ya, Santiago escribe a hermanos que estaban en la diáspora. O sea, manda una carta a hermanos que habían escapado de la persecución de su tiempo en Jerusalén. Entonces es una carta que tiene un apego muy personal, porque seguramente él se acordaba de algunos amados hermanos que él conocía que eran parte de la iglesia en Jerusalén, pero que habían escapado después de persecuciones. Por eso es que él empieza diciendo, bienaventurado el hombre que se halla en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, el contexto mismo explica eso. Le está escribiendo a gente que ha sufrido ataque, que ha perdido todo, y él está consolándolos y está dándoles instrucciones prácticas, ¿ya? Para empezar. Segundo, reitero nuevamente, con esa misma idea, escribe a hermanos. Si son hermanos, son nacidos de nuevo, son miembros de iglesia. Y él está hablando aquí la salvación del alma, la palabra implantada que puede salvar vuestra alma. No está hablando de nuevo nacimiento, está hablando de salvar el alma, que equivale a renovar tu entendimiento. Ahora voy a explicarlo así. La base y la esencia de nuestra existencia, hermanos, como personas, es triple. ¿Pueden hacer así, triple? Repitan, soy espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Ya este cuerpo, que a veces está ampliándose, ¿no? Cada vez para que el Espíritu Santo se mueva en más libertad. Yo estoy orando por mi viaje a Argentina, hermano. Y no para comer menos churrasco, sino para que el churrasco no me engorde. Tal vez estoy abusando de eso, de mi super fe. Ya, escúchenme. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. El alma conecta las cosas del espíritu con las cosas del cuerpo. ¿Ya? Así como nosotros tenemos que recibir para ser la salvación de Dios, lo diré así, es plena. Así que está diseñada para salvarnos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
No perdemos kilos. No nos crece más cabello. O sea, no experimentamos el cambio físico que tanto anhelamos. Seguimos iguales afuera. Pero adentro somos nuevas criaturas en el espíritu. Amén. Entonces la salvación, el nuevo nacimiento afecta el espíritu. Ya somos salvos, nosotros somos espíritu. Si esa persona que nace de nuevo, al día siguiente de haber nacido de nuevo, muere, va a ir al cielo. Eternidad es lo más importante, amén. Pero no es lo único. Entonces la salvación del espíritu es en el nuevo nacimiento. Pero luego hay la salvación del alma. El alma está compuesta de voluntad, de sentimientos y de intelecto. La parte intelectual, la parte de la mente. Una persona es cristiana, nace de nuevo en el espíritu, pero tiene que cambiar su manera de pensar todavía. Por eso les digo, yo de cristiano todavía me rayaba cuando era inmaduro, ¿no? Me rayaba con Dios, eso era ser carnal. ¿Sí o no? Ya había nacido de nuevo, ya creía en Dios, ya oraba a Dios, pero también me rayaba gravemente con Dios. Entonces, soy salvo en mi espíritu, pero mi mente no está renovada. Mi alma no está salvada. De eso está hablando. Amén. Entonces, salvar el alma es permitir que la salvación del espíritu por el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos renueve, nos cambie nuestra manera de pensar. Y ahí es donde nosotros empezamos a reflejar el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque toda acción, hermanos, es precedida de un pensamiento. Lo que tú y yo pensamos es lo que nos gobierna. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona y esa persona no le has caído? O sea, de primera, fundiste. Porque no importa lo que hagas, no me cae. Y se queda con eso. Y eso se llama, ¿qué? Prejuicio. ¿Sí o no? ¿Alguien no te cae? Fundió. Ahora a veces es mejor sentarte, ¿no? ¿Ver? Y decir, qué mal te he hecho. No, arreglar la cosa. Esas son cosas del alma, no son cosas del espíritu. Ahora, a veces el espíritu te da un discernimiento sobre cierta cosa, sobre cierta persona y a veces es mejor alejarse, pero eso hay que resolverlo uno con el Señor, orando. Si no hay prueba contundente, o sea, es una sospecha. Y hay gente que tiene problemas en el alma precisamente porque no la has renovado. Y el gran problema es ese, la iglesia en general solo está conformada o se conforma solo con entender la salvación en el nuevo nacimiento al cielo y después hay como vives, ¿no? Y ahí es donde creamos sistemas religiosos. Nosotros le damos duro a los católicos, aunque nos olvidamos que nosotros éramos católicos. Yo era monaguillo, hermanos. Tenía, ¿cuántos años? 8 años, creo. Mi hermano era 4 años mayor. Íbamos a la iglesia, vivía al frente a la iglesia, al templo católico de Nuestra Señora de Pompeya, la calle Jamaica, en Miraflores, La Paz. El número de mi casa, 1112. Y empezamos a ir a la iglesia católica porque compraron futbolines. Y nos gustaba jugar futbolín. Entonces de ahí el curita, el padre José, que era de la isla de Malta, nos invitó a ser monaguillos. Entonces yo con mi hermano éramos monaguillos y con otros más del barrio, terribles. Yo era tranquilo nomás. En serio. Yo sé que todos dicen eso, pero en mi caso es verdad. Pero a veces me encomendaban tocar la campana cuando uno está celebrando la mesa del Señor, ¿no? Consagrando los elementos. Estoy hablando de la liturgia católica. Y yo me acuerdo que yo andaba nervioso porque sabía cuándo hacer, había estudiado, pero me ponía nervioso. Entonces le decía al de mi lado, ya. Me decía, espera. Y yo, ya, espera, ya. Y yo me sentía realizado. O sea, de ahí venimos. Pero ahora, les damos duro con todo. ¿No ve? Alguien va ahí a cantar, ¿para qué va? Secular. Y ya ese es su problema. Bueno, si yo fuera cantante y me invitan a cantar para el Papa, no quisiera. Se lo iré a cantar simplemente, ahí está, y lo evangelizo de paso, ¿ya? Pero ese es el lío de otro. Nosotros estamos atacando a medio mundo. A medio mundo tratamos de idólatras cuando hay que ver cuánto cuidas tu auto, ¿no? Idolatría es un sistema de valores donde pones algo o alguien antes que a Dios.
y hay idolatría en medio de la iglesia. Inclusive hay gente que es idólatra por su pastor, por su apóstol. Ay, mi apóstol. Lee tu Biblia. No, pero el apóstol me ha profetizado, dice. Lee tu Biblia, discernir. No, dice. Idolatría. Bueno, como el pollito dice, tenía que decir si se dijo, ¿no ven? Tienes que ir a la palabra. Ahora, esa palabra implantada salva tu alma, renueva tu entendimiento. Verso 22, Santiago 1. Pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Grave. Una cosa es que a una persona le engañen y otra cosa es que una persona se engañe a sí misma. Si tú y yo somos expuestos a la palabra, pero no ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. A veces, por asistir a la iglesia, por tener cierta familiaridad con versos, conocemos los versos. La pregunta es si los vivimos. La pregunta es si cada vez que estamos abriendo el libro, cada vez que tú abres la Biblia, ¿tú crees que es Dios hablándote? O sea, ¿con qué actitud venimos a la palabra? Dice verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué lindo. ¿Alguna vez hombres han intentado rasurarse sin espejo? No estoy hablando de rasuradora eléctrica, sino con hoja de afeitar. Yo no. Yo me puedo volar la oreja tal vez algunos ratos. O sea, voy a contar intimidades. Tengo una afeitadora eléctrica que es a prueba de agua. A veces cuando estoy muy sobre la hora y me estoy duchando, me meto a la ducha la eléctrica y es una maravilla porque algo de jaboncito y estoy ahí bajo la ducha, ahorrando unos breves minutos. Pero esta mañana no hice eso, esta mañana usé hoja de afeitar. Entonces hice mi ceremonia, entré al baño, me duché, salí, me sequé, y agua tibia y todo lo demás, y pues, con mucho cuidado, primorosamente, me ha salido bien nomás, creo. Pero para eso necesito algo que se llama espejo. Es como las damas, aunque las damas, con todo respeto lo digo, hay mujeres que se pincholean, como se dice, se hacen todo el asunto, el reboque y todo ese arreglo, se tunean sin espejo. Esa es una habilidad adquirida. Gloria a Dios por ustedes, digamos, pero los hombres no hacemos eso. Ahora, necesitas un espejo para saber qué parte corregir, qué parte peinar, cómo cortarte la barba. Necesitamos espejo. Nosotros necesitamos el espejo de la palabra de Dios y vernos constantemente en este espejo para corregirnos, para ver si estamos andando conforme a la palabra, pero no solo eso, sino recordar las promesas de Dios. Entender, recordarnos lo que Él quiere para nuestra vida. Hay que ir a la palabra. Pero si yo escucho la palabra y no la hago, ni siquiera estoy volviendo al espejo. Ni siquiera estoy haciendo memoria de eso. Amén. Es doloroso. Y muchas veces pasa. Tenemos una cierta seguridad, una cierta base en doctrina para entender la salvación, nuestra relación con Dios, pero no vamos más allá de eso. Hermanos, yo doy gloria a Dios por las profecías. Yo he recibido profecías poderosas en mi vida que me han levantado el ánimo, me han edificado, han confirmado cosas que estaban pasando. Con Fernando Villalobos, por ejemplo. Tuvimos una reunión hace 2 años. Y fue un tiempo profético donde él y otros hermanos, sin conocer detalles ni nada, empezaron a hablar cosas y empezamos a fluir en cosas y Dios empezaba a confirmar cosas para la iglesia. Y eso era necesario y Dios lo hizo, pero uno no puede depender de profecía, ¿no?
Porque a veces hay iglesias donde se profetiza todo el rato y a veces ni siquiera es de Dios todo el tiempo y la gente genera esa dependencia de que Dios le diga algo. Ay, dime Dios que me amas. ¿No? Oh, el Señor dice, hermano, que te ama. Ay, Dios, qué lindo, me escuchas y me amas. Pero ¿y si el hermano no fuera usado en profecía para decirte que te ama? ¿Será que Dios no te ama? ¿O será que Dios te ama? Te sigue amando. Tú tienes base en la Escritura. Señor, dime que soy bendecido. Oh, siento, hermano. El Señor me dice que te eres bendecido. Ay, qué rico. No necesito eso. Yo abro mi Biblia, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y 2 días después vuelvo a abrir Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Después de un mes vuelvo a leer Efesios 1:3. Abro y leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. No importa cuándo lo lea, no importa la periodicidad, siempre va a decir lo mismo, porque ya he sido bendecido, ¿o no? Entonces, no digo que no hay que depender de profecía, pero digo hay que depender de la palabra de Dios y luego va a venir la guía específica. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, viene para guiarnos a la verdad y revelarnos la palabra, para iluminar nuestro entendimiento. Pero el Espíritu Santo nunca va a ser algo que la palabra de Dios no sustente, porque es el mismo Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra bendita. La conferencia en la iglesia, que este año no vamos a tener, gloria a Dios, se llama la conferencia de la palabra y el Espíritu. Porque queremos mucha palabra y queremos mucho espíritu en medio nuestro. Aleluya. No tenemos que elegir. Dios no te dice, a ver, ¿qué prefieres, dones o carácter de Cristo? A ver, no, es dones del Espíritu y carácter de Cristo. Es poder del Espíritu y abundancia de la palabra y doctrina y sana doctrina. Aleluya. Tenemos que ir a la palabra. Santiago está hablando de eso. Dice, mas el que mira, verso 25, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, será bienaventurado en lo que hace. Voy a recurrir, eso no está en mi bosquejo, pero a ver, tengo una curiosidad sana. Hay curiosidad enferma también, pero la mía es sana. Santiago 1, verso 20. Dice, será bienaventurado. La palabra bienaventurado es la palabra Macarios. Si tú me buscas en mi WhatsApp, todo ahí aparece Macarios. Es una palabra griega con la que yo me identifico, ¿ya? La palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. Por extensión, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Aleluya. Dice que si tú y yo perseveramos en la perfecta ley de la libertad, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, vamos a ser supremamente bendecidos en lo que hacemos. ¿Cuántos quieren ser supremamente bendecidos en lo que hacen? Aleluya. Ay, no sé, yo siento una opresión, una nube, no sé, yo siento la bendición y la bondad que me siguen todos los días de mi vida. Hermano, es lo que yo tengo en Cristo. ¿No? Y cuando hay una percepción medio rara en mi espíritu, reprendo al diablo en el nombre de Jesús y sigo adelante. Tomo autoridad sobre el diablo y sigo adelante. No le hago mucho caso, no lo ignoro, pero no gasto mi tiempo pensando en el diablo. Amén. No lo niego, pero él no es dueño de mi tiempo. Aleluya. Macarios. Ya, tengo hartas cosas para decir, pero avanzaremos. Salmo capítulo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1.
Salmo 1, verso 1. Vamos a ir al Salmo 1, verso 1 al 3. Si está por ahí, Pablito, gracias. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿No? Ahora esa palabra bienaventurado en el hebreo es otra. Ahorita no la voy a ver en el hebreo, pero la traducción es bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. Dice el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Silla de escarnecedores es aquellos que se hacen la burla y hacen escarnio de las personas. A veces hay gente que bromea, pero de bromista se pasa a humillar a las personas. Son escarnecedores. ¿Amén? Y hay que tener cuidado con esa gente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores, ¿no? Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la palabra de Dios. Está su delicia. ¿Qué vas a almorzar hoy día? No lo sé, pero va a ser bueno. ¿Amén? ¿Qué voy a almorzar mañana? No lo sé, pero va a ser bueno. Mi restaurante tiene 5 opciones de almuerzo cada día. El Iván me ha presentado ese restaurante. Sigo, hermano, sigo. Caipi se llama. La otra vez fui un domingo, después de acá, me encuentro con la Grace, la hermana Grace, su familia. Me encuentro con 2 hermanos. Faltaba guitarra y levantar ofrenda nomás ahí. Está bien. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué es meditar? Este es el pensamiento hebreo, no es el de los chinos y los de la India. Mani Padme, Bueno, yo sabía eso porque yo era casi budista antes de Cristo. No es colocar tu mente en blanco. Eso es lo que los chinos enseñan, los de la India enseñan. Si tú colocas tu mente en blanco, adivina quién va a querer empezar a escribir en eso. El diablo. En realidad, la meditación, desde el trasfondo hebreo, judeocristiano si quieres, no es vaciar la mente, es llenarla con la palabra de Dios. ¿Tienes un problema? Un problema que te está quitando el sueño, que no te deja dormir, y miras el problema y lo miras de un lado y luego dices, lo miras del otro lado y empiezas a pensar en eso. Eso es meditar, hermano. Meditar es lo que haces con tus problemas. Todo el rato pensando. Ahora, en vez de meditar en el problema, medita en la palabra de Dios. Aleluya. Llénate de la palabra de Dios. Dice, en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Amén. Ahora, mi paralelo, Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Será supremamente bendecido en lo que hace. Salmo 1, verso 3. Todo lo que hace prosperará. ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que haces? Toma tu tiempo para meditar en la palabra, recibir la palabra, sé la buena tierra sobre la cual Dios siembra la semilla de su palabra. Aleluya. Es nuestra responsabilidad. Y estoy terminando. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 162. El capítulo más extenso de la palabra de Dios no está hablando sobre prosperidad en riquezas. No está hablando sobre finanzas, ni siquiera está hablando sobre sanidad, no está hablando sobre relaciones buenas y piadosas. Todo eso es bueno, es deseable y está bien. Pero el capítulo más grande, más extenso de la Escritura habla de la palabra de Dios.
Y eso es un indicativo muy poderoso de lo que es la prioridad para el Señor. Es este sistema. Es la prioridad de la palabra. Salmo 119, 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Te imaginas ahí el salmista escribiendo salmos al Señor? El salmo más grande de la Escritura, el capítulo más grande de la Escritura, si se quiere, y está el Espíritu Santo inspirando, y el salmista diciendo: Señor, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿No? La Nueva Traducción Viviente dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿Cómo es cuando te alegras, cuando descubres un gran tesoro? Aleluya, yo invito, dices, ¿no? Comida, hermanos, comida. ¿Por qué piensan otra cosa? Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú recibes la revelación de la palabra, tú has descubierto un gran tesoro. Tú has descubierto algo que Dios puede usar en tu vida para llevarte a otro nivel, que puede destruir o avergonzar el ataque del enemigo, si quieres, cuando tú entiendes esa palabra y caminas en eso. Amén. Alégrate en Dios. Amén. Ahora, uno dice: pastor, no tengo de qué alegrarme. Estás en Cristo, alégrate en Dios. Lee a Habacuc, aunque la higuera no florezca, lo que sea, yo me voy a alegrar en el Señor, porque va a venir la provisión. A veces andamos ajustados. ¿Cuál es el problema? Tenemos palabra, tenemos boca, tenemos corazón para creer y podemos activar esto. Dios es bueno, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Hace años, muchos años atrás, antes de venir a Cochabamba, de la noche a la mañana, por situaciones de la vida, me quedé sin iglesia, sin pastor, trabajaba de casi medio tiempo, sin trabajo, sin salario, sin nada, así, de la noche a la mañana. Y no fueron cosas de errores y pecados míos ni nada, o sea, fue una situación complicada en la iglesia. Yo era copastor y ahí descubrí que vicepresidente no es lo mismo que presidente. Díganle eso a nuestro actual. Perdón. También tenía que decir, si se dijo, pero donde manda pastor no manda copastor. Estamos hablando de iglesia, ¿no? Entonces hubo una situación en la iglesia y yo tuve que confrontar a mi pastor por unas cosas. Fue muy complicado y no eran cosas personales. Y al final él cayó, la cosa medio que se arregló según él, bueno, ya. Y ahí descubrí que yo ya estaba quemado. Entonces le dije: bueno, parece que voy a salir. Si tú me dices que me quede en la iglesia, me quedo. Tú eres el pastor. Y te he dicho por esto, por esto, por esto. Y si no, me voy. Y me miró y no dijo nada. ¿Qué entiendes? Vete. Entonces tuve que salir. Fue complicado, hermanos. Yo estaba contando en detalle esto a un hermano en la fe, a Simon Potter, a Yankee lo conoce. Y me mire Simon y me dice: sí, me dice, pero ¿cómo ha sido Dios de bueno que tiempo después te ha traído aquí en Cochabamba y estás ejerciendo el ministerio? Sí, Dios ha sido bueno, hermanos, pero ese día yo quería que la tierra me trague. Pero cuando viene el día malo, tú no estás para cantar loores a Dios ni nada. Tú dices: Dios, haz algo, ¿no? Con todo, Dios sigue siendo bueno. Y si tú te atreves y crees al Señor y empiezas a regocijarte por un acto de fe, anticipando la victoria manifestada que ya es tuya en Cristo, tú vas a manifestar esa victoria. Amén. Pero es una cuestión del corazón. A veces uno no entiende cuando pasan cosas malas. No tenemos que entender, tenemos que creer. Luego vamos a entender. Hoy me río de esa experiencia de hace 30 y tantos años, pero en su momento yo creí que se me acababa la vida. Porque yo creía que cuando Jesús en su segunda venida iba a venir, yo iba a levitar ahí, a encontrarme con Jesús en las nubes desde mi oficina, en ese ministerio, en el alto. Yo trabajé para eso. Y así es, la vida es así. Pones tu confianza en un trabajo y el trabajo se cierra. ¿Y ahora?
Dios sigue siendo Dios. Anímate y busca al Señor, busca comunión con Dios, con el Espíritu Santo, pero búscalo con la palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Si está escrito, si está bien interpretado en contexto, tú lo entiendes bien, es la palabra de Dios y Dios no miente. Dios no dice, ay, me habías creído. Pobrecito. No, Dios, cuando tú le crees, se alegra. Eso trae honra. Cuando caminamos y nos apoyamos en su palabra, le dice, Señor, tu palabra dice, voy a actuar en tu palabra. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, tenemos que amar la palabra. Dios nos ha dado su palabra. Él y su palabra son uno. Si tú no amas la palabra de Dios, tú no estás amando a Dios. Cada día, llénate de la palabra, lee algunos versos, medita en eso. Lo que haces en base regular construye un hábito y tu hábito, hábitos buenos van a librar tu vida. Nosotros tenemos que ser como las esponjas. Cuando tú tienes una esponja seca, la aprietas y la metes en un balde con agua, tú sueltas la esponja y la esponja absorbe el agua, ¿verdad? Y era liviana, pero cuando tú la sacas, la esponja está chorreando y está pesada. Y si tú aprietas la esponja, sale agua. Si el diablo se atreve a tocarte, tiene que salir el agua de la palabra. El chipote chillón, ¡ting! Cállate. Así tiene que salir. No, ay, no siento a Dios, está duro esto, ¿cuándo será? Algún día Dios me escuchará. Mi dueña de casa era cristiana, pero un día me dijo, así, tenía sus líos, ¿no? Ya mayorcita era. Un día Dios me va a escuchar. Estás hablando mal de mi padre. No hagas eso. Le sonreí, me acordé que ella era mucho mayor que yo. Y le dije, hermana amada, Dios siempre nos escucha. Claro. Bueno, el verso dice, si habría mirado en iniquidad y esto y lo otro, no me habrías escuchado ya, pero estoy hablando en bases regulares en tu relación con Dios. Dios te escucha. Dios te mira. Dios te ama. Amén. Así que vamos a la palabra, hermanos. Que el 2026 sea un año lleno de la palabra. Y les digo algo, va a ser lleno de la palabra y lleno del Espíritu. En el depósito de la palabra en nuestro corazón, Dios va a empezar a manifestar su Espíritu, ¿sabes? Y no vamos a tener temor, no vamos a tener situaciones de inseguridad para fluir en el Espíritu, porque si hay depósito de la palabra, uno puede dirigir y puede discernir el mover del Espíritu. Y libras tu vida de errores y de cosas raras. Amén. Yo no tengo problemas en trepar paredes, hermano. Si Dios empieza a mover y quiere que trepemos paredes, corro, río, todo. Pero no voy a hacerlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi fe no puede estar puesta en eso, no puede estar puesta en un sentimiento arbitrario. Mi fe tiene que estar puesta en Dios. Pero Dios te da tiempos. Así que vamos a orar. Cerramos ahora aquí. Yo oraremos primero y luego les doy un anuncio y luego cerramos el servicio. Oremos un momento ahí donde estamos, ¿sí? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, que tu palabra sea tan dulce a nuestro paladar, más que la miel a nuestra boca, Señor. Que cuando nosotros, Señor, hallemos tu palabra, nos regocijemos como aquel que descubre tesoros y gran botín, Señor. Que nosotros, Señor, entendamos no de una manera legalista, religiosa, Señor, que tu palabra es la verdad, Dios, pero que está viva,
que es algo vivo, es algo que transforma, Señor. Y cuando el Espíritu Santo revela esta palabra, abre nuestro entendimiento a la misma palabra escrita, Señor. Esta palabra recibida en nuestro corazón se vuelve rema, es una palabra comunicada sobre la cual podemos caminar, accionar y vamos a ver fruto, 30, 60, 100 por uno, Dios. Señor, yo no sé, no tengo certeza acerca de todas las situaciones específicas y particulares que cualquier persona que pudiera estar escuchando este mensaje o aquí en el auditorio está enfrentando. Pero tú sabes, Dios. Señor, dales tu palabra, Dios. Dales hambre y sed por tu palabra. Revélales tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, puesta por obra, Dios, manifieste todo aquello que ellos necesitan, Dios. Que ellos necesitan, Dios, para experimentar la victoria. La victoria que ya tienen en Jesús. Señor, me voy contra todo espíritu de confusión, contra todo tedio, Señor, contra toda indiferencia a tu palabra, Señor, contra todo ataque del enemigo, Señor, contra toda mentira del diablo. En el nombre de Jesús reprendo todo eso, Señor. Y Padre, declaro tu palabra trayendo libertad, Señor. Y Padre, todo tu pueblo, todos nosotros caminando en tu palabra, Dios, amando tu palabra, siendo sensibles a tu palabra y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos la palabra. Revélanos quiénes somos en Cristo, las cosas que tenemos que hacer para salir de situaciones adversas y salir bien librados y más que vencedores, que es como ya somos en Jesús. Por favor, repetí después de mí esto que te voy a guiar. Dile al Señor, Dios mío, que yo ame tu palabra como amo el aire que respiro, el sueño que tengo, la comida que tú me das, las relaciones y la familia que me has dado. Que yo ame tu palabra, que corra a ella, que la lea y la crea, que camine en ella y que la buena semilla de tu palabra sembrada en mi corazón traiga fruto, fruto que permanezca, fruto que te dé gloria al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén.